Quizá voy a repetirme en algunos conceptos y en algunas asociaciones, pero llegadas a este punto creo que es imposible no repetirse. Si como yo escribís diarios de vuestras lecturas, si os interesa analizar las obras de vuestras escritoras favoritas, si vais a clubes de lectura y os obsesiona trazar vínculos entre obras de una autora y de otra, si os obsesiona entrelazar temas y buscar conexiones ocultas que tal vez pensáis que solo vosotras desde vuestra experiencia y desde vuestros sentimientos podéis asociar, y podéis linkar y podéis trazar y podéis coser, pues bienvenidas un poco también a mi mundo y a lo que me ocurre cada vez que me paro a pensar en la relación escritura-cuerpo, pensamiento-cuerpo, lectura-cuerpo. Hilda Doolittle, que es la autora de la que os voy a hablar hoy, inspirada también por los mensajes que me habéis mandado a raíz de la lectura del epílogo que hice aquí esta semana de El viaje sin fin de Monique Wittig, donde pongo en el centro del análisis de su pensamiento político y literario precisamente la relación que ella estableció entre cuerpo y escritura. Hilda Doolittle quería leerosla porque quería leeros este texto que escribí como prólogo para Semillas arrojadas al suelo en Carpe Noctem, porque, bueno, inspirada por esos comentarios, me apetecía seguir ofreciéndoos lecturas de reflexiones que en la soledad de la escritura yo misma he ido haciendo, porque me habéis dicho que os son útiles para vuestra propia escritura, para vuestros trabajos universitarios, entonces eso me ha animado a querer leer en voz alta este texto. Hilda Doolittle es una escritora, firma como HD, lo que pasa es que a mí me gusta, por algún motivo, me gusta decir su nombre, me gusta pronunciar su nombre, me gusta escribirlo. Hay algo que me lleva a hacerlo, incluso aunque ella quisiera firmar así. Yo como lectora belicosa también que soy, lectora narcisista también que soy, pues a veces me gusta contradecir a mis ídolos y nombrarlos como a mí me viene en gana. Hilda Doolittle, como digo, es poeta. Es alguien a quien he leído de una manera muy personal, muy belicosa, muy narcisista, muy enemiga. Es alguien cuya literatura me ha obligado a querer convertirme en ella. Incluso he llegado a escribir cuentos en donde un alter ego mío se llama Hilda. Y es una autora a la que solo he podido pensar y sobre la que solo he podido reflexionar, creo, no sé si de manera correcta, pero sí de manera más pausada, cuando me he alejado de ella, cuando me he distanciado un poco de esa profunda identificación y cuando me he sentado a pensar desde la calma y no desde el revuelo oxitocínico que me procuraba su lectura. El resultado de esa escritura dio pie a este prólogo, como digo, de Semillas arrojadas al suelo, que, bueno, en realidad es un título que han puesto los editores de Carpe Noctem porque los ensayos aquí contenidos en Estados Unidos salieron con otro título que es el que yo pronunciaré cuando lea el texto. ¿Qué más? Voy a proceder directamente a la lectura y solamente decir, que no se me olvide, que este vídeo está patrocinado por el dueño de esta casa, de este despacho. Yo no tengo silla de youtuber normalmente, pero aquí estoy en una. Gracias, Ernesto, por dejarme grabar este vídeo en tu casa, en tu biblioteca, y por patrocinar este espacio gildulítico.
pensar con todo el cuerpo hasta la extenuación. A veces se abre un libro al azar y en la primera visión contra la página se alcanzan las palabras que resultarán determinantes para apretar el nudo de un pensamiento que nos rondaba la mente. A mí me pasó con los siguientes versos: oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Se trata de un fragmento del poema titulado Decir, hacer, incluido en Árbol adentro, de Octavio Paz. Resulta fascinante que ante el que muchos críticos presentan como el poemario más filosófico y cerebral del Nobel mexicano, lo primero que nos encontremos al abrirlo sea este poema tan hermético y al mismo tiempo tambaleante, visceroso, en cuyos versos la idea y el cuerpo son prácticamente sinónimos. La palabra aquí tiene carne. El flujo del pensar aquí es indiscernible del riego sanguíneo. Y de la misma manera en que entendemos que el oficio de la escritura puede ser el de trazar sobre un papel en blanco la imagen aprendida de una fuera, hablamos de un artista que se sienta delante de una hoja de papel a traducir en palabras lo que ve, que diría Virginia Woolf al comienzo de La Torre Inclinada. También podríamos pensar que lo que Paz demuestra en Decir, hablar no es otra cosa que una herencia de aquello que a comienzos del siglo XX ya empezaban a forjar los impulsores del movimiento imagista. No tanto la imagen trasladada al papel como el artista inyectando en su cuerpo la imagen misma. En Fuerzas de la imaginación, Barbara Guest cita a Ezra Pound: el cuerpo está dentro del alma. Más tarde, y reparando en el devenir estético e ideológico de algunos de los modernistas a los que estudian sus ensayos, la poeta se toma la libertad de rehacer las palabras de este Miglior Fabro, pelirrojo: el cuerpo de la obra está dentro de la imagen. Pelirrojo. Ezra Pound era pelirrojo. Cuando lo descubrí, porque claro, ves fotos suyas en blanco y negro y luego con el pelo blanco, de viejo. Me pareció fascinante que Ezra Pound fuera pelirrojo. Sigo. Pero bajo el empape de Guest, de Paz, de Pound, de Woolf y sobre todo de los hilos que yo no había sabido anudar hasta tan causal hallazgo pacífico, a mí me gustaría añadir algo más a la sucesión de reescrituras: que el intelecto no existe sin la carne, que la emoción está unida a la piel, que nuestra visión depende de nuestro físico, que la mística no es más que la somatización de la fe, y que si se piensa, solo puede ser con todo el cuerpo. La obra ensayística de Hilda Doolittle ahonda en estas cuestiones de la mente-cuerpo. Doolittle fue la primera pluma en abrazar y en abandonar el imagismo. Y también, para quien no la conozca demasiado y resumiendo muchísimo su biografía, una escritora estadounidense afincada en Europa, traductora del griego tras su apasionada obsesión con las obras de Safo y Anacreonte, los líricos del amor y de la pasión que homenajeó en su poesía y que analizó en su ensayo, icono de la bisexualidad y del poliamor, 100 años antes de que la bisexualidad y el poliamor se pusieran de moda, amiga de Amy Lowell, William Carlos Williams, James Joyce, entre otros muchos genios de principio de siglo, madre soltera cuyo presunto inseminador, el también poeta Richard Aldington, enloqueció en la Primera Guerra Mundial, expareja, adolescente y confidente hasta la ancianitud
de Ezra Pound, amante de Breyer, actriz, lectora de cartas astrales, fotógrafa erótica y personaje en varias obras literarias de escritores macho, quienes, después de haber recibido todo su apoyo, la retratarían como a una enorme mujer enloquecida, como a una bruja, como a una pulga cuya poesía no le importaba a nadie, aunque eso fuera una sucia mentira. En verdad, Hilda Doolittle fue una inspiración para una larga lista de poetas, desde Diane di Prima a Adrienne Rich, pasando por Charles Bukowski o la propia Barbara Guest, que incluso le dedicaría una extensa biografía digna de ser llevada a escena. Entre los archivos de sus papeles íntimos que pueden encontrarse en red, destacan sus collages en los que colocaba fotos suyas desnuda en playas griegas, recortes de poemas o de fotografías de amigos y amantes, y también mucha obra epistolar, mecanografiada o casi ilegible, y aún inédita en su totalidad. De las cartas que hay en Internet, podemos intuir cierta crítica a otros poetas, recuerdos de juventud, consejos de escritura, como el que le dio a John Cournos cuando éste le dijo que no se sentía muy inspirado. Trabaja y ama, y tu trabajo será hermoso. Y referencias a algunos de sus autores de cabecera, entre los que además de los clásicos helénicos se encontraban Henri Bergson y Sigmund Freud. Para analizar la literatura y las influencias de muchos de los autores de la generación de Hilda Doolittle, los ya citados Ezra Pound y James Joyce, pero también Marianne Moore o T.S. Eliot, es común que la producción epistolar y diarística se ponga en el centro, incluso si de todos ellos hemos tenido acceso a sus ensayos y entrevistas. Su obra íntima ha supuesto el broche que nos ha permitido anudar los hilos de su pensamiento. Leyendo las ideas de Eliot, precisamente, aprendimos que para él la mejor poesía era aquella que lograba su equilibrio entre las ideas y la emoción. Entonces, teniendo en cuenta que para Pound la de Hilda Doolittle fue una poesía inaugural de ese equilibrio contemporáneo entre la idea y los sentimientos, ¿por qué en 2023 seguimos sin asumirla como una de las pensadoras más relevantes de la modernidad? ¿Será porque, más allá de su poesía, su obra epistolar permanece sellada en archivos universitarios? Y si eso fuera así, si como al escritor macho, a la escritora fémina la consideráramos pensadora también gracias a sus textos íntimos, ¿dónde queda esa categoría intelectual para las grandes diaristas o redactoras de cartas del resto del siglo XX? ¿Será porque la obra ensayística que nos ha llegado de Doolittle tiene una impronta tan feminista? Ojo, que ese feminismo a Virginia Woolf sí que se lo tenemos tolerado. Y esotérica, ojo, que ese esoterismo a Yeats sí que se lo tenemos tolerado, que a lo mejor será que no tengamos en cuenta sus arriesgadas y complejas ideas. Si sus coetáneos dejaron de considerarla muchas veces poeta, ¿cómo íbamos nosotras, poco más de un siglo después de la escritura de sus ensayos sobre la creación y el cuerpo y la mente, a ponerle el título de pensadora? ¿O qué pasa si al final ese trabajo sucio se hubiera convertido en nuestra responsabilidad? Hilda Doolittle escribió Notes on Thought and Vision durante un viaje a Sicilia en 1919. Los últimos años de su vida habían sido demenciales para ella. El fallecimiento y la enfermedad de varios familiares cercanos, la guerra, la separación de Aldington y los altibajos de sus colaboraciones con una de las revistas literarias más punteras de Reino Unido se sumaron a una serie de dificultades médicas de su embarazo, llevándola a ella y a su hija Perdita al borde de la muerte. Precisamente fueron los cuidados de Breyer, su amante lesbiana, los que hicieron posible la supervivencia de ambas. Algunas biografías
hablan de la Primera Guerra Mundial como un antes y un después en la escritura y en la vida de Doolittle. Pero es que lo bélico, en su caso, contagió todas y cada una de las etapas de su vida íntima. Su viaje a las islas sicilianas después de dar a luz supuso una suerte de renacimiento. Como una diosa emergiendo de la sal marina, la autora de Jardín en el mar logró resucitar su ímpetu y su ambición creativa. Notes on Thought and Vision es el puro resultado de ese proceso, un conjunto de microensayos casi de aforismos en el que teoriza sobre cómo la mente creativa puede llegar a su plenitud solo a través del esfuerzo del cuerpo. La extenuación del embarazo, por ejemplo, es vista por ella como un aliciente para el esfuerzo creativo del intelecto. Es por eso que entiende que los cuerpos que no sean capaces de gestar necesiten experimentar otro tipo de sensaciones extremas. Doolittle entiende los límites. Doolittle cree en el alcance de la plenitud gracias a la experimentación con esos límites. Doolittle cree que el trabajo intelectual, la alimentación pura y creativa de nuestra mente, es lo que nos empuja a comprender la importancia del regalo más raro, sutil, peligroso y tramposo que la vida nos puede ofrecer, esto es, el amor. Prueba de ese interés suyo por el amor, que aquí también es visto como sinónimo de belleza, es el ensayo que le dedica a la sabia Safo. En la historia de la crítica literaria podría decirse que Hilda Doolittle es la primera en escribir sobre la poeta griega sin detenerse solamente en su vida sexual o en sus tantas veces impuestas belleza e histeria. Su análisis es mucho más preciso e intenta ahondar en la filosofía de Safo y de ella extrae sus teorías de la belleza, pues para apreciar la belleza hay que saber dejarla ir y para dejarla ir hay que convocarla como idea, y para que sea idea hay que pensarla con el cuerpo. Lo dijo la filósofa María Zambrano a propósito de los procesos místicos, una salida de mí en huida. Resulta imposible no imaginar que el pensamiento de Hilda Doolittle guarda ese símil con el misticismo, pues el pensamiento ha de realizarse con todo el cuerpo hasta la extenuación, y sólo de ese modo podrá atravesarse para después plasmar la imagen para salir de sí mismo en huida. O tocar el cuerpo de la idea, que diría paz. O el pensamiento es la visión, que aseguraría, finalmente, nuestra lúcida protagonista. Muchas gracias. Seguimos pensando literatura y cuerpo. Todo lo que yo escriba, como sabéis, lo compartiré con vosotras.